Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El tema de hoy es el sistema nervioso. Explicaremos cada parte anatómica y funcional de este sistema, brindando apuntes para su posterior estudio. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. Comenzaremos el estudio de este sistema mencionando que los encargados de mantener el buen funcionamiento de los organismos son el sistema nervioso y el sistema endocrino, los cuales permiten mantener la constancia del medio interno y a la vez adaptarse al medio externo. Estos sistemas difieren en cuanto al tipo de comunicación que llevan a cabo, pero tienen un funcionamiento muy semejante, ya que en ambos casos poseen tejidos excitables y vierten una sustancia química que viaja por una vía de comunicación. En el caso del sistema endocrino será por vía sanguínea y en el caso del sistema nervioso será por las vías neuronales. El sistema nervioso tiene principalmente tres funciones: la sensitiva, la integradora y la motora. Para comprender estas funciones daremos un ejemplo. El sistema nervioso está constituido fundamentalmente por un conjunto de células nerviosas llamadas neuronas, que al recibir un estímulo del medio, ya sea interno o externo, llamaremos esta función sensitiva. Este estímulo convierte en señal electroquímica, que son conducidos de manera rápida al cerebro o médula espinal, donde se procesará la información y se seleccionará una respuesta. A esta función la llamaremos función integradora. Así que viajan nuevamente estos estímulos por las neuronas que se encuentran interconectadas entre sí a los órganos efectores, como los músculos, los cuales se encargarán de ejecutar la respuesta al cuerpo. A esta función la llamaremos función motora o función efectora. Función efectora. El sistema nervioso se subdivide desde el punto de vista estructural en sistema nervioso central, conformado por el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico, el cual estará formado de los nervios craneales y los nervios raquídeos. El sistema nervioso periférico, desde un punto de vista fisiológico o funcional, se subdividirá en sistema somático, con control voluntario sobre el músculo esquelético, y en el sistema autónomo, en forma involuntaria sobre el músculo liso, el cardíaco y las glándulas. A su vez, podemos dividirlo en simpático y parasimpático dependiendo el estímulo. Posteriormente explicaremos detalladamente qué funciones y características tiene cada subdivisión de este sistema. En la histología del sistema nervioso existirán dos tipos principales de células, las que conformarán la estructura del sistema nervioso y les darán una forma, sostén y estructura al encéfalo y la médula espinal como a los nervios. Esto se llamará materia blanca. Estará formado por las células llamadas astrocitos, células llamadas oligodendrocitos y equimocitos, mientras que la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, un tipo de célula altamente especializada que se caracteriza por tener un cuerpo celular o soma, compuesto por un núcleo del que se desprenden unas prolongaciones muy largas llamadas axón o cilindro o eje, que terminan en unas pequeñas protuberancias que forman los botones sinápticos, los cuales secretan neurotransmisores y múltiples prolongaciones más cortas llamadas dendritas, que sirven para interconectarlas con las demás neuronas. En la parte superior y aquí en la animación podemos ver cómo está formado una neurona, con su núcleo, su axón y sus dendritas, mientras que las imágenes histológicas que vemos aquí podemos empezar de izquierda a derecha con las primeras que son los astrocitos, que tienen forma como de estrella, oligodendrocitos, los cuales tendrán una forma un poco más circular, y los epidimocitos, que son una forma un poco ovalada. Estos, y así como las neuronas, estarán teñidos por medio de una tinción histológica a base de plata. Continuamos. Recordemos que la mayoría de los estudios histológicos los hizo Ramón y Cajal, por ende la tinción a base de plata se va a llamar tinción Cajal. Continuando hablando de la estructura de las neuronas, el axón está cubierto por células de Schwann, que produce vainas de mielina, una sustancia aislante que hace que el impulso nervioso sea transmitido con gran rapidez, ya que no viaja de manera continua a lo largo del todo el axón, sino que lo hará de forma saltatoria por medio de los nódulos de Rabier que se forman. Es decir, este impulso
saldrá de el núcleo y lo hará de forma no rápida, o sea, no continua, sino saltará a través de estos nódulos entre las vainas de mielina, como lo podemos ver mejor en la animación que les dejé aquí abajo. Aquí podemos ver una neurona que no tiene estas vainas de mielina, por ende su impulso será más lento, mientras que al tener vainas de mielina será de un impulso mucho mayor veloz y podemos ver cómo va saltando el impulso eléctrico entre las vainas. Continuamos. Posterior a hablar de la estructura de las neuronas, es necesario mencionar que hay cuatro clases de neuronas. Según su función, se van a diferenciar en neuronas sensitivas o aferentes, las cuales recibirán información sensorial y la retransmitirán al sistema nervioso central. Interneuronas. Transmiten señales dentro de regiones localizadas al sistema nervioso central, es decir, neuronas que están conectadas entre sí, pero en una parte específica, por ejemplo, en el cerebro. Neuronas de proyección. Retransmiten señales entre las diferentes regiones del sistema nervioso central. Neuronas motoras. Transmiten señales del sistema nervioso central hacia los efectores, como músculos o glándulas. Es decir, realizan una reacción efectora y también se llevan a llamar neuronas efectoras o neuronas eferentes. Como mencionamos, el sistema nervioso estará dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en la primera clasificación. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, la cual constituye un enlace entre el cerebro y el resto del cuerpo humano. Cualquier señal que produce en el cuerpo humano llega primero a la médula y de ahí se transmite al cerebro. Comenzaremos hablando de nuestro primer elemento, el encéfalo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pia madre y aracnoides. El encéfalo constará de tres partes, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Ahora, hablando de forma embriológica, el encéfalo se hará desarrollado de tres elementos, el romboencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Es decir, de estos tres elementos surgirán otros dos elementos o uno que formarán el encéfalo adulto. En el prosencéfalo surgirá el telencéfalo y el diencéfalo, los cuales serán de capital importancia para el procesamiento lógico de razón y de emociones del ser humano. El mesencéfalo conectará el cerebro con el tálamo y el bulbo raquídeo. El romboencéfalo, formado por el mielencéfalo y el metancéfalo, servirá para funciones vitales como la respiración o la digestión. El primer órgano del sistema nervioso central, el cerebro, es la parte más voluminosa y ocupa casi todo el cráneo. Su superficie es arrugada como una nuez, lo cual constituye dos mitades o hemisferios separados por la cisura interhemisférica y divididos ambos lateralmente por la cisura del Ronaldo y la cisura de Silvo, como vemos en la imagen inferior. Está formada por la sustancia gris, que consta de cuerpos neuronales donde se realizan las funciones complejas como las que integran la información que llegan a los sentidos, y la sustancia blanca, formada por acciones mielinizadas. Bien, las arrugas que veremos en el cerebro también reciben el nombre de circunvulaciones. Podemos ver que son diversas y bueno, a manera general existirán tres cisuras: la interhemisférica, que dividirá el cerebro de forma sagital o lo partirá en ese plano, y lateralmente por la cisura de Ronaldo y la cisura de Silvo. Dentro de sus principales funciones se encuentra la recepción de información de los sentidos, integración y control de las actividades fisiológicas que ocurren en todo el cuerpo. Además, los procesos que dan lugar a lo que identifican como facultades intelectuales también en él reciben las sensaciones y se elaboran respuestas conscientes a dichas situaciones. En el cerebro se distinguen cuatro partes o lóbulos, que llevan el nombre del hueso que se encuentran relacionados o en contacto con él. Los lóbulos serán el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Comenzaremos hablando cada función de los lóbulos. El lóbulo frontal, es decir, el que está en la frente, está muy desarrollado. En su corteza se coordinan los movimientos motores, el razonamiento y las emociones, además de controlar los aspectos de la personalidad. Los lóbulos temporales intervienen en la memoria, la audición y parte del área visual. El lóbulo parietal abarca la corteza sensitiva, es decir, de los sentidos. El lóbulo occipital
tiene entre sus funciones la vista. Nuestro segundo elemento es el cerebelo. El cerebelo es un pequeño órgano situado debajo del lóbulo occipital del cerebro. Tiene forma de mariposa con alas extendidas. Consta de tres partes, dos hemisferios cerebelosos y el cuerpo vermiforme. Básicamente el cerebelo se encarga de coordinar el equilibrio y los movimientos del aparato locomotor. Finalmente hablaremos acerca del tercer elemento del encéfalo, el bulbo raquídeo. Es la continuación de la médula o principio de la misma dependiendo cómo describiremos al órgano. Se hace más gruesa al entrar al cráneo y el bulbo raquídeo va a regular importantes funciones involuntarias del organismo a través de los centros. Encontraremos el centro respiratorio, que regulará la frecuencia respiratoria. El centro vasomotor regulará contracción y dilatación de los distintos vasos sanguíneos. Y del centro digestivo o centro vagal, que regulará la digestión, el movimiento peristáltico y diversas funciones como el vómito. Después de describir los tres principales elementos del encéfalo, es menester hablar de la médula espinal. La médula espinal, junto con el encéfalo, forman el sistema nervioso central y constituyen su vía de comunicación al extenderse desde el bulbo raquídeo hasta las vértebras lumbares, a través de la columna vertebral. Básicamente, su tejido se compone de células nerviosas, unas neuronas que cuentan con prolongaciones que las comunican con otras neuronas, formando las vías y los centros nerviosos, y de fibras nerviosas, prolongaciones de las células que salen de la médula espinal y pasan por los orificios intervertebrales. La médula espinal presentará un doble sentido de circulación. La circulación sensitiva conduce estímulos hacia el encéfalo y la circulación o transmisión motora transmitirá las órdenes del encéfalo a través de las fibras nerviosas y a todo el organismo. Después de hablar del sistema nervioso central, toca hablar del sistema nervioso periférico, que es la segunda división, cómo dividiremos el sistema nervioso. Este está constituido por el conjunto de nervios y ganglios, que son centros nerviosos, los cuales parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. Existen principalmente dos tipos de nervios. Los nervios craneales que se conectan directamente con el cerebro. Serán 12. Estos nervios permiten la transmisión instantánea al cerebro de la información que mandan nuestros sentidos. Encontraremos también los 31 pares de nervios espinales, los cuales conectan la médula espinal hacia la derecha e izquierda de nuestro cuerpo. Forman grandes equipos de trabajo organizado que realizan diferentes tareas como hacer funcionar el corazón, los pulmones, la piel y todo el resto del cuerpo. Resumiendo, son dos tipos de nervios que salen, unos directamente del cerebro, los cuales serán 12, que tendrán el nombre de nervios craneales, y nervios espinales, que salen directamente de la médula espinal, los cuales serán 31 e inervarán distintas partes del cuerpo humano. En la anterior imagen visualizamos cuáles son los nervios espinales. Ahora aquí veremos cuáles son los nervios craneales, los cuales son el óptico, olfatorio, oculomotor, troclear, abducen, trigémino, vestíbulo troquear, glosofaringio, accesorios, hipogloso, vago, facial e intermedio. Serán de 12 pares, cada uno inervará cada órgano principal, tanto de una función motora como de una función sensitiva. El sistema nervioso periférico se subdividirá en dos ramas funcionales: la rama sensorial, que constituyen las neuronas sensoriales aferentes que llevan señales hacia afuera. El sistema somático controla el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, recibiendo órdenes motoras desde la médula espinal. El sistema nervioso autónomo involuntario incluye los nervios motores que controlan al músculo cardíaco, las glándulas y el músculo liso entre sí. El sistema nervioso autónomo comienza en una serie de ganglios o gruesos acoplamientos de neuronas, situados a ambos lados de la columna vertebral, y su acción se realiza a través de sus componentes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático estimula el corazón, dilata los bronquios, contrae las arterias e inhibe el aparato digestivo, preparando el organismo para la actividad física. El parasimpático tiene los efectos opuestos y prepara al organismo para la alimentación, la digestión y el reposo. Finalmente, les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores, tanto de la prueba de la UAP como de la UCEB.
Con este video finalizamos la sección de biología. Posteriormente haremos 6 videos de química y 4 de física. Con esto concluiremos el curso universitario para entrar a la universidad. Les agradezco mucho su tiempo y les pido por favor que se suscriban al canal y compartan el video con personas de su interés. Sin más por el momento, hasta luego.